Hola de nuevo. En el video anterior les mostré acerca de los diferentes modelos de bases de datos que pueden existir y que se pueden utilizar para generar bases de datos. Vamos a ampliar un poco más el tema sobre lo que es el modelo de base de datos relacional. Les comentaba entonces que el modelo relacional establece la idea de poder identificar dentro de un problema entidades. Esas entidades muchas veces ya en los programas o en los lenguajes de programación se conocen como tablas. En el ejercicio que yo les planteaba, en el hipotético ejercicio de que yo quisiera guardar información de una empresa y sus trabajadores, yo puedo identificar fácilmente tres entidades. Una entidad que se llama trabajador, una entidad que se llama ocupación y otra entidad que se llama departamento. Ahora, las entidades tienen o vienen acompañadas de atributos o características. Por ejemplo, un trabajador, si nosotros pensamos en un trabajador, tiene un nombre, ¿verdad? Tiene seguramente un número de teléfono, tiene una dirección, tiene un correo electrónico probablemente, y hay X cantidad de información que yo puedo pensar que puedo necesitar en determinado momento archivar sobre este trabajador. Voy a agregar una más que es su salario y vamos a pensar que ahí tengo yo ya mi entidad. En el caso de la ocupación, por ejemplo, las ocupaciones pueden ustedes pensar que existe el nombre de la ocupación, por ejemplo, contador, administrador, secretaria, y vamos a agregar una más que se va a llamar descripción, que va a permitir hacer eso precisamente, describir con más detalle la ocupación que tenemos en determinado momento archivada. Vamos a volver todas estas minúsculas. Vamos ahora a ir a departamento y en el caso de departamento, yo puedo pensar que también el departamento tiene el nombre, es decir, el departamento administrativo o la administración, puede haber el departamento de tecnología, puede existir el departamento de finanzas, etcétera. Puedo también tener, aparte del nombre, puedo tener una descripción del departamento para explicar a qué se dedica este departamento en particular. Puedo colocar una ubicación, si por ejemplo ellos están ubicados en alguna oficina en particular, todos los de ese departamento, pues puedo agregar una ubicación si yo así gusto. Y noten que ahora entonces yo tengo estas entidades, cada una de estas entidades con un nombre. Y ahora la siguiente pregunta es cómo estas entidades se relacionan. Veamos. Vamos a partir desde esta idea entonces de que todas estas se pueden relacionar. Ahora la pregunta es cómo las relaciono. Utilicemos acá una línea para relacionarlas. Yo sé, por ejemplo, que un trabajador en particular va a tener una ocupación, es decir, va a tener de alguna manera un puesto o un cargo que él va a desempeñar. Por lo tanto, yo tengo en mente de que cada una de estas, cada trabajador va a estar de alguna manera asociado a una ocupación, va a tener una ocupación acá. Entonces, el modelo relacional establece eso precisamente, que existe una relación por parte del trabajador con una ocupación. De la misma manera, este trabajador tiene ahora una relación con el departamento al que pertenece. Es decir, en este ejercicio un trabajador debe de pertenecer a un departamento en particular. Entonces también existe una relación. Por lo tanto, ya tengo las relaciones establecidas del trabajador con la ocupación. Ahora, hay un par de cosas que es necesario determinar y recordar en este esquema. La primera es que cada una de las entidades debe de contener un atributo, un campo, como se le conoce a veces, que sea único y que identifique de manera única a los datos que se ingresan. En el caso del trabajador, por ejemplo, el nombre no es un dato que sea pensado que pueda ser único, porque si yo, por ejemplo, me llamo Julio Pérez, pueden existir otros Julio Pérez seguramente en la empresa, por lo tanto no me identifica de forma única.
El teléfono podría pensarse que sí, en efecto, es un dato que se puede atribuir como un dato único. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, si habemos dos personas que compartimos la misma casa? O, por ejemplo, yo trabajo con mi esposa o con mi esposo, si fuera yo mujer, y ambos tenemos el mismo número de teléfono. Entonces, no podría yo utilizarlo. De la misma manera, la dirección. Quizás el email podría ser un dato que sí sea único. Va a ser muy raro encontrar que se comparta un correo electrónico. Lo que se hace comúnmente para evitar este tipo de cosas es que se encuentra un dato que sea único. En el caso de los trabajadores, y aquí en Guatemala, todos tenemos un NIT asignado, un número de identificación tributaria. En algunas empresas a cada trabajador se le asigna un código de trabajador y ese podría ser un dato único. Ahora, estos datos únicos, voy a agregar aquí las siglas PK y ahorita les voy a explicar por qué. Estos datos únicos se conocen como llaves primarias o por sus siglas en inglés son primary key. Estas llaves primarias permiten identificar de forma única a un dato y deben existir en cada entidad. Por ejemplo, en el espacio de departamento, el nombre, por ejemplo, podría ser algo que no se repita necesariamente. No van a haber dos departamentos que se llaman informática. Muchas veces lo que se hace es establecer de nuevo un código para cada uno de esos. Vamos a colocar código de departamento. Vamos a ver si nos cabe esto. Vamos a abreviarlo, código depto de departamento. Y vamos a decir que esta es la llave primaria. Y vamos a colocar de nuevo la P y la K para establecer el dato primary key. De la misma manera para la ocupación vamos a hacer lo mismo. Vamos a establecer un código de ocupación que va a permitir que todos los datos que se ingresen tengan un dato que no se repita. Y esa es la llave primaria. Ahora, ¿para qué me va a servir la llave primaria? El detalle acá es que, como les decía, cada trabajador está vinculado o relacionado a una ocupación o a un departamento. Ahora, estas líneas que yo dibujé por acá intuitivamente permiten que un usuario como yo vea que existe una relación. Sin embargo, en un sistema gestor de bases de datos, esa relación se tiene que establecer de forma más clara. Y la forma de hacerlo es precisamente con las llaves. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, cada trabajador sé que tiene una ocupación asignada. Por lo tanto, debo vincularlo con esta entidad que está acá. Y esta entidad se identifica de manera única mediante este campo o este atributo que está acá, que se llama código OCUP o código de ocupación. Por lo tanto, debo vincularlo con esto. De la misma manera, sé que cada trabajador está vinculado a un departamento. Por lo tanto, en la tabla de departamento yo sé que el código depto es el que me ayuda a identificarlo. Por lo tanto, yo lo relaciono de esta manera. Ahora, vean cómo cambia esto. Porque entonces yo utilizo las relaciones de esta manera. Yo ya sabía que ambas estaban relacionadas. Pero veamos ahora cómo se ve esto de forma diferente. Yo sé que tengo relación con esta tabla de acá y también voy a tener relación con esta tabla de acá con el campo CodeDeptor. Voy a hacer esto rápidamente para que veamos cómo quedan ya las tablas relacionadas. Ok, ahí vamos a... Ustedes ya tienen la idea entonces de cómo se ve esa tabla ya relacionada con la otra. Y entonces vean cómo las llaves primarias me han ayudado a relacionar ambas tablas. Trabajador con ocupación a través de su llave primaria. Trabajador con departamento a través de su llave primaria. Ahora, un detalle más que hay que recordar por diseño. Las llaves que, por ejemplo, tiene esta tabla de trabajador, noten que son llaves también. ¿Correcto? Pero como son llaves que no pertenecen a esta tabla, sino que pertenecen a una tabla fuera de ella, se conocen como llaves foráneas. Y aquí hay otro concepto
que vale la pena que mencionemos. Vamos a agregar aquí por sus siglas foreign key o llave foránea. Y tenemos también esta llave foránea por acá porque es un campo que pertenece a otra tabla en particular. Ahora ya tenemos eso. Noten que pueden existir en una tabla como esta de trabajador o entidad, pueden existir otros campos como habíamos dicho, como teléfono y correo electrónico, que puedan ser campos que pueden servir como llaves. Sin embargo, yo decidí que el código del trabajador iba a ser mi llave primaria y pues los demás campos simplemente pueden estar ahí, no necesariamente tienen que ser llaves primarias, pero eso es importante considerar que pueden existir múltiples campos que puedan servir como llaves primarias. Ahora, ya teniendo esta relación acá, me hace falta una cosa más y es el tipo de relación que existe. Ahora vamos a borrar esto por un momento y vamos a hablar un poco acerca de los tipos de relación. Tipos de relaciones. Este concepto de tipos de relaciones muchas veces se le conoce como cardinalidad. En la informática, los informáticos seguramente están familiarizados con ese término de cardinalidad, pero no es más que los tipos de relación que pueden existir entre las tablas. Ahora, el primer tipo de cardinalidad es el que se conoce como de 1 a 1. La idea es la siguiente: por cada trabajador, ¿cuántas ocupaciones puede tener? O por cada trabajador, ¿a cuántos departamentos puede pertenecer? Si, por ejemplo, la política de la empresa indica de que un trabajador solo puede pertenecer a un departamento, entonces lo que existe es una relación de 1 a 1, porque el trabajador solo puede pertenecer directamente a un departamento. Hay una relación que se conoce como de 1 a muchos. Es decir, si ustedes ven la relación de este lado hacia allá, yo puedo ver que por un departamento pueden existir muchos trabajadores. Entonces va a depender mucho desde la posición de donde ustedes vean esa relación, cómo se establece en sí la relación. Lo ideal es lograr conseguir relaciones que sean de 1 a 1. Hay otra relación que se conoce como de muchos a muchos, pero se trata de evitar en la medida de lo posible que esa relación exista, y lo que se trata de hacer antes de ya implementar un sistema es lograr que no existan ese tipo de relaciones. La cardinalidad entonces es importante establecerla acá. Yo, por ejemplo, puedo decir en esta empresa un trabajador, vamos a mover esto un momento para acá, puedo decir que un trabajador solo puede pertenecer a una ocupación. Y puedo hacer lo mismo de este lado. Perdón, puedo hacer lo mismo de este lado. Decir que un trabajador solo pertenece a un departamento. Y ahí mi cardinalidad entonces está establecida. En algunos sistemas que permiten modelar estos diagramas relacionales, muchas veces utilizan diferentes finalizaciones para las líneas para establecer el tipo de relación. Yo les recomiendo a ustedes, si no están seguros, que mejor utilicen la nomenclatura que yo he utilizado, colocando un 1 o una M para identificar el tipo de relación que ustedes quieren establecer.